Dios le bendiga, familia. Él es Saliluz, el pastor Michael Álvarez, acá en los estudios de Bonafé Production, en un programa más del show Saliluz, que sale lunes, miércoles y viernes temprano en la mañana, acompañado de mi hermano y amigo Joel Morejón, el cual va a estar conmigo pues debatiendo. Allá atrás está Chris, detrás de las cámaras. Usted nunca lo ve, pero él siempre está. Él es el ingeniero, él es el arquitecto de todo este proyecto. Cuando usted ve la calidad que sale esa imagen ahí en donde usted lo ve de su dispositivo, la computadora, el televisor, el teléfono, es este hombre cargado. Así que puede contar para él. Él tiene una compañía que se dedica a todo el trabajo de multimedia. Sin problema ninguno, localizándola a él, puede tener un buen servicio. Aquí estamos con mi hermano Joel y vamos a discutir un tema hoy bien importante. Así que, action. Hoy estaremos, yo creo, Micha, tocando un tema central. Hoy vamos a desempolvar un poco la historia, a veces bastante sucia, de lo que ha sido el cristianismo, la historia de la iglesia hasta aquí. Han pasado varios siglos y nos ha llegado a veces una historia distorsionada, a veces hemos olvidado algunos elementos esenciales. Por eso hoy queremos estar hablando, familia, acerca de los orígenes del cristianismo. Yo te tengo una primera pregunta, Micha. Y no ignoramos que la iglesia nace y comienza a desarrollarse en un contexto social, político, religioso, filosófico y cultural bastante antagónico para ella. ¿Qué posibilidades reales tenía el cristianismo de sobrevivir a tantas oposiciones? Bueno, es una buena pregunta. Y la pregunta comenzaría es, ¿qué probabilidades hay de que una idea sea exitosa? Primeramente, cuando una idea como esta, como fue el mensaje del Evangelio, era una idea que nunca antes se había predicado, nunca antes se había hablado, nunca antes se había conocido. Número dos, tenía que llamar la atención de los demás para poder escuchar lo que estaba hablando. Número tres, el mensaje que debería dar debe ser un mensaje bien atractivo para que las personas pues tengan la intención de escucharlo. Y número cuatro, quien da el mensaje también debe tener características especiales. Así que la probabilidad de que el cristianismo prosperase, no solamente en aquella época, en esta y en cualquier época de la historia, era de muy baja. La probabilidad era muy baja, casi nulo. Pero la Biblia enseña y dice que llegado el momento, Dios envió a su Hijo en forma de hombre. La pregunta es, ¿llegado qué momento? Dios creyó que el momento estaba creado para que el cristianismo explotase de la manera que lo hizo, aunque no hay ningún tipo de evidencia que pueda soportar el avance del cristianismo de la manera que lo hizo, con la rapidez que lo hizo y con el poder y la suplantación que vino por encima de las otras religiones y filosofías de la época en el mundo griego, romano. Las probabilidades entonces eran casi nulas. Casi nulas. Y aún así sobrepasó todo lo que tenía en su contra. Hoy yo creo que es igual, Micha. Sigue siendo igual. Todas las ideas son una idea novedosa, cargada de la gracia de Dios. El potencial para que se produzca algo bueno siempre está. Pero hay que empezarla, hay que activarla, hay que moverse en función de eso. Y Dios irá abriendo puertas. Sinceramente es así. Ahora, mira esto. El cristianismo, número uno, quien predicaba el evangelio era un carpintero. Quien traía este mensaje era un carpintero. No estamos hablando de un ministro, no estamos hablando de un senador, no estamos hablando de un sacerdote, no estamos hablando de un profeta. Un carpintero. Número dos, su predicación en su mayoría iba en contra de las tradiciones del pueblo. Inclusive en muchas ocasiones reprendió a las personas al lado, porque ellos querían poner sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Así que él predicó en contra de las tradiciones, no que las tradiciones fueran malas, sino que querían suplantar la verdad de Dios. Sí, él tuvo, disculpa que te corte, una frase típica. Ustedes oyeron, a ustedes se les dijo, y él decía, más yo les digo. Así y mismo. Eso de alguna manera venía rompiendo. Era trayendo contienda. Sí. Número 3, sus seguidores, o los primeros seguidores, fueron 12 muchachos, edad entre 20 y 21 años, a los 26 años. Algunos estaban casados, otros no. Pescadores, cobradores de impuestos, gente común. No habla de alguien que tuviese una capacidad extra de comunicar. No. Eran gente que sinceramente
a la vista y el cálculo humano hoy, eran personas que no hubiesen tenido en ningún momento ninguna posibilidad. De hecho, cuando Jesús resucita y va al cielo, comisiona a los apóstoles, y estos van delante otra vez de los sacerdotes, mira lo que pasa. Dice, expónganos lo que tienes por decir. Y ellos empiezan a hablar. Y cuando terminan, la gente que estaba alrededor dice, y verdaderamente se veía que estos habían andado con Jesús. El cambio en 3 años de personas ordinarias a gente que tenía la posibilidad de delante de un grupo grande, de un anfiteatro lleno de gente que conocía la palabra de Dios, que estaban bien preparados, producir tal dinámica, producir tal testimonio de los demás, era algo increíble, era algo imposible. Pero esa fue la realidad. Número 4, el tipo reclamaba ser Dios, o Jesús, reclamaba ser el hijo del Dios de Israel. Que eso es anatema, eso es una de las herejías más grandes. Reclamar ese lugar. Lo reclamó y eso iba en contra del pensamiento lógico de la nación de Israel. Y después de eso, a él lo golpean, lo crucifican, lo asesinan, la gente de su pueblo muere, y lo gracioso es que el evangelio produce una explosión después de la muerte de Jesús. Así que cuando tú miras todas estas cosas, solamente tiendes a pensar que solo el poder de Dios pudo haber hecho algo así. Y él hizo una aseveración, y esto, el día que lo leí, sinceramente me voló el cerebro. A él le preguntan, decláranos si tú eres el Hijo de Dios. Y mira lo que dice él. No te voy a hacer ninguna señal, sino la señal será esta. Como estuvo Jonás 3 días en el vientre de pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días enterrado. Y después resucitará. Esa va a ser la señal. Un día le preguntaron a un predicador, ¿por qué usted cree en Jesús? ¿Tú puedes probarme que Dios hizo los cielos y la tierra? Y él dijo, yo no puedo probarte que Dios hizo los cielos y la tierra, porque eso es algo improbable. Pero si yo te demuestro que Jesús es el Hijo de Dios, a través de él, entonces sí puedo probarte que Dios hizo los cielos y la tierra. Y una de las evidencias fue esa. Los discípulos le dijeron a él, la expresión de Jesús fue, la señal de que yo soy el Hijo de Dios es que voy a morir y voy a resucitar. En Getsemaní, aquella noche, Pedro lo negó Juan, lo negó Andrés, lo negó Mateo, lo negó Tomás. Los 12 apóstoles, más algunos que lo habían seguido hasta allí, salen corriendo y niegan al Señor. Lo dejan solo. Y él tiene que ir por todo el peregrinaje el día siguiente hasta el Calvario, donde es muerto. La pregunta de los 10 millones es, ¿cómo es posible que los apóstoles o los discípulos para el momento hayan visto al Señor morir? Y la única evidencia de que él era el Hijo de Dios era que iba a resucitar. ¿Cómo es posible que estos muchachos, 30 años después, fueran capaces de morir en el nombre de aquel hombre que supuestamente habían matado delante de él? Sí, muy fuerte ese argumento. Y nadie muere por una mentira, Micho. Nadie es estúpido. A veces alguien dice, ellos se crearon una idea. Señores, ustedes están conscientes de lo que están diciendo. Sí, nadie vive de una idea. Esto era algo que estaba fuera del alcance de los demás. Y la razón por la cual los apóstoles mueren 30 años después es la única razón que había dado. Es que después de muerto lo vieron resucitar. Wow. Yo te tenía una pregunta, pero ya no te la voy a hacer porque la has contestado sin hacértela. Si quisiera decir algo más, pues. Y es que el cristianismo fue, como dijiste, fue una explosión. Una explosión en medio de toda aquella cultura, de todos aquellos movimientos que había en ese tiempo. Y la pregunta era, ¿cómo fue que pudo sobrevivir? Pero has dado argumentos suficientes ahí. Si quisiera decir algo más, pero... Recuerda que el cristianismo sale del contexto judío y se empieza a mover ya en el contexto griego. Palestina es una ciudad, es una provincia pequeña de Roma. Roma había conquistado toda el área conocida y el evangelio comienza a difuminarse por esos lugares. Pero al entrar en esos lugares se tropiezan con una cultura distinta a la cultura judía.
Y allí entonces sí hay desafíos que tienen que tienen que superar. Muchos mayores. Muchos desafíos. Sobre todo el mayor desafío que tenían que ellos que ir por encima era que los griegos eran muy estudiosos, era gente muy inteligente. Además, siempre estaban dispuestos a escuchar y aprender algo nuevo. Por eso se creaban estos anfiteatros, donde se reunían ahí los maestros de las escuelas, de la escuela escolástica, de las escuelas de los cínicos, que allí se reunían y cada maestro exponía lo que él creía, la filosofía que él creía. Y dentro de ese contexto, los más relevantes eran dos grupos. Estaban los estoicos y estaban los epicúreos. ¿Quiénes eran los estoicos? Sencillo. Los estoicos es una escuela fundada por allá por el siglo II-III antes de Cristo, por un señor que se llama Zenón en Atenea, en el principio del siglo III antes de Cristo, evidentemente. Es una filosofía personal y lo que más abarca ella es acerca del abstenerse de los gustos, el abstenerse de las pasiones del mundo y el disciplinar su vida a tal punto que la disciplina sea la que conduzca al ser humano a alcanzar la plenitud. Si parte de esta esa era su filosofía básica. Era la filosofía básica, sí. Pensaban que no podían controlar las cosas, que había un ser exterior que controlaba todo y que ellos solamente podían vivir, fíjate, la experiencia de lo que ellos tenían control. Y lo que no tenían control, evidentemente, ellos se lo dejaban a aquel personaje místico que habían creado. A ese Dios creador, vaya, para ellos. por algo por así decir. ¿Ves? Habla del aspecto de la felicidad, pero en menor medida. Para ellos la felicidad no era siempre andar contento, para ellos la felicidad era poder controlar su yo interior, era una disciplina personal. Y te voy a decir una cosa, era una filosofía súper, pero súper atractiva para la época. Muchos hombres seguían esta populares en medio de súper populares. Tiempo. Primera, porque tenían una moral bien estricta. Para ellos la moral era invariable. Número dos, ellos creían que la única forma de vivir una vida sin tanto sufrimiento era conocer que la vida es sufrimiento, tenía una perspectiva pesimista de la vida y que en la medida en que ellos se disciplinaran y trabajaran en arreglar lo que ellos podían controlar, entonces esa miseria disminuiría, lo cual tiene un sentido súper grande. Evidentemente, si no hubiese sido una escuela tan próspera. Y la segunda tendencia era los epicúreos. Epicúreos es una tendencia filosófica también del siglo II o III antes de Cristo, fundada por su maestro Epicuro, se llamaba. Este hombre tomó las ideas de Aristóteles y de algunos filósofos más de la época y también crea un ambiente, pero este va al otro extremo de los estoicos. Este dice que la experiencia del ser humano, que la experiencia personal, que lo que él siente y puede percibir es lo más grande. Y a partir de ahí entonces, a partir de esa experiencia de lo que yo puedo sentir, entonces que voy a describir el mundo que me rodea. Voy a darle al placer, le voy a dar rienda. ¿Por qué? Porque después de la muerte no hay nada. El chance que tenemos entonces es estando en vida. Al contrario de la otra tendencia que decía que había una vida en este mundo y después una vida en el mundo o en el submundo, o después de la vida natural había una vida espiritual que era trascendental y aquella vida era la que valía la pena, no esta. Wow. Esta valía la pena en uno, la otra no valía la pena. Hay dos corrientes súper separadas y entre estas corrientes más poderosas el cristianismo tuvo que abrirse paso. Y yo tengo una última pregunta entonces, porque me preocupa. ¿Serían estas dos escuelas un peligro para el cristianismo o traerían aportes a él? Porque el cristianismo surge y se abre paso en medio de dos escuelas muy fuertes. Te contesto rápido. El cristianismo absorbe de las dos tendencias filosóficas lo mejor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, conociendo la palabra de Dios, sabían que un extremo tenía razón y sabían que el otro extremo también tenía razón, en parte cada uno. Ellos, los cristianos, lo que hicieron fue, o los maestros del segundo siglo, que fueron los que más influyeron en la teología de la iglesia, hicieron fue a los epicúreos
le predicaban acerca de la vida en este mundo, de cómo podemos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, alcanzar el mayor potencial en este mundo, y a los estoicos. Entonces le decía, sí, es verdad, en la otra vida también vamos a ser bendecidos, también hay una otra vida que existe, y el cristianismo se abre entre ellos, coge lo mejor de ellos, y para predicar y expandir entonces el evangelio y que se difumine. Y como eran dos escuelas muy poderosas, entonces tuvo la posibilidad de inmiscuirse, de adentrarse en esta filosofía y crear lo que tiempo después se convertiría en una nación, en un imperio completamente cristiano. Wow. Entonces el cristianismo resolvió el problema de ambos grupos. El cristianismo y completó ambas necesidades. Así mismo, es por esa razón que fue tan efectivo, que fue tan eficaz. Por eso te digo hoy, entiende mi hermano y mi hermana que me escucha, el cristianismo tuvo un movimiento, y en cada lugar donde hubo ese movimiento tuvo que ajustarse a la forma de pensar y a la forma de vivir. Los preceptos no cambian, sí algunos conceptos. Conéctense, sigan viendo, denle like a este grupo para que otra gente lo vea y sean conectados con el Señor. Que Dios te bendiga, te guarde, y como siempre te esperamos en el 4105 de la West Library Street, Tampa, Florida, 31314, miércoles y domingos 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.